Como dijimos anteriormente, los filamentos intermedios tienen también una localización citoplasmática y allí formaban estructuras en cuerda, ¿sí? Y se denominan generalmente filamentos de queratina, ¿sí? Lo vamos a encontrar presentes en las células epiteliales, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar presente, como hemos dicho anteriormente, en pelos, uñas y en lanas en caso de los animales. Fíjense, a la izquierda tenemos una fotografía, una inmunofluorescencia, ¿sí? Frente a los filamentos de queratina, ¿sí? Que están teñidos de naranja. ¿Cómo lo encontramos dispuesto? Desde la región, desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática, en todas las células. Los núcleos aparecen teñidos de azul. A la derecha de esa fotografía tenemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, donde se observan los haces paralelos, ¿sí? Zonas muy electrodensas de haces paralelos de filamentos de queratina cercanos a la membrana plasmática, mientras que en la fotografía, a menor aumento, el microscopio electrónico de transmisión, también en la parte inferior vemos el núcleo y fíjense cómo se apuntan las flechas rojas indicando la ubicación de los filamentos de queratina en la región perinuclear. Los desmosomas y los hemidesmosomas anclan la red de filamentos de queratina para unir células en los epitelios o células a la lámina basal y por ende le van a dar la resistencia mecánica a la célula. En esta diapositiva vemos las uniones tipo desmosomas que unen célula a célula en un epitelio. En el esquema se observa cómo las moléculas de caderina, como vieron en uniones intercelulares, interactúan en el espacio intercelular y en el espacio citosólico de cada una de las células encontramos una placa desmosómica o placa densa, ¿sí? Fíjense cómo los filamentos de queratina interactúan con la placa densa a través de una proteína denominada desmoplaquina en ambos lados de la célula. A la derecha se observa una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Fíjense cómo el espacio intercelular, ¿sí?, es mucho mayor que lo que veíamos en las uniones oclusivas, donde prácticamente no existía, ¿sí? Ahí interactúan las moléculas de caderina. Las zonas muy electrodensas sobre la membrana representarían las placas densas, placas desmosómicas. Fíjense cómo los filamentos de queratina, ¿sí?, llegan y salen, o sea, interactuando con la desmoplaquina en la placa densa. En esta diapositiva se observa cómo las células epiteliales se fijan a la matriz extracelular subyacente, en este caso la lámina basal, a través de moléculas de integrina, ¿sí?, que se van a asociar específicamente en el lado de la lámina basal con moléculas de colágeno, ¿sí?, y con moléculas de laminina. Establezcamos la diferencia entre laminina y lamina que la vimos en la envoltura nuclear. Ahora bien, en las células epiteliales los filamentos intermedios se van a unir en regiones especializadas de contacto que son los hemidesmosomas, ¿sí? Ahora bien, en la diapositiva de la derecha, perdón, en la imagen de la derecha, que es una fotografía del microscopio electrónico de transmisión, se observan perfectamente los hemidesmosomas y fíjense cómo se observan estructuras como en penacho que representarían los filamentos de queratina del lado citosólico. Más hacia la parte inferior de la fotografía se ven algunos de los componentes de la matriz extracelular, es decir, de la lámina basal. Bueno, acá mostramos un poquito más en detalle cómo es esa interacción entre los hemidesmosomas, o sea, cómo se fijan las células, en definitiva epiteliales, a la lámina basal. Fíjense cómo los filamentos de queratinas, acá lo llaman filamentos intermedios, se asocian a diferentes tipos de proteínas presentes en el hemidesmosoma, principalmente plectina y ervina, ¿sí? También hay una BP230, pero las principales son plectina y ervina, ¿sí? Después
Tenemos las integrinas, que es el equivalente a las caderinas en la unión intercelular establecida por los desmosomas. Y fíjense cómo la integrina se va a vincular con laminina 5 y colágeno de tipo 4, que son los componentes de la matriz extracelular, es decir, de la lámina basal. Acá también se ve lo que ya vimos en las clases de microfilamentos, ¿sí? Fíjense las adhesiones focales como otro componente de fijación de célula a matriz célula epitelial a matriz extracelular. Anteriormente habíamos comentado que los filamentos intermedios también constituyen la estructura del axón, ¿sí? Y en este caso reciben el nombre de neurofilamentos. Veamos cómo está constituida la neurona. Tiene un soma del cual surge el axón, ¿sí? Y las dendritas. Y hacia el final del axón tenemos los botones terminales. Acá tenemos un zoom de un corte longitudinal de un axón, donde se observan perfectamente los neurofilamentos, ¿sí? Y se observan también los microtúbulos. Ahora bien, no solamente se observan, otras estructuras que se observan pueden ser estructuras vesiculares que se estén transportando en el sentido anterógrado o retrógrado, es decir, hacia el botón terminal, o el retrógrado hacia el cuerpo de la neurona. Recordemos que los neurofilamentos son los responsables del crecimiento radial del axón, mientras que los microtúbulos lo que van a hacer es dirigir la elongación del axón. Ahora bien, en el extremo superior izquierdo tenemos un corte histológico de tejido nervioso teñido con hematoxilina eosina, donde se observan perfectamente los cuerpos de las neuronas, ¿sí? También vemos, fíjense, la estructura del axón, ¿sí? Con pequeños puntos que representarían por el tamaño los microtúbulos, ¿sí? Y también podemos ver las células de la glía. Las células de la glía, células de la neuroglia, son células que acompañan generalmente a las neuronas, dándoles soporte estructural y nutricional. En la parte inferior, ¿sí? Vemos una inmunofluorescencia para neurofilamento L, con lo cual podemos decir que los neurofilamentos no están solamente presentes en el axón, sino pueden encontrarse presentes también en todo el cuerpo de la neurona y en las dendritas. Como dijimos anteriormente, los neurofilamentos son los responsables del crecimiento radial del axón, es decir, el crecimiento a lo ancho, y en consecuencia van a determinar el diámetro. Y cuanto mayor es el diámetro, mayor va a ser la velocidad de transmisión del impulso nervioso. A la izquierda, en la parte superior, tenemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, donde se observa el entrecruzamiento de haces mediante puentes proteicos, ¿sí? Y en el esquema de la derecha se ven los tres componentes del citoesqueleto en el axón, ¿sí? Fíjense cómo las proteínas MAP se encuentran asociando los microtúbulos y las plectinas, que recordemos que eran de la familia de las PAFI, es decir, las proteínas asociadas a filamentos intermedios, conectan también los microtúbulos y los microfilamentos. Abajo, a la derecha, a la izquierda, nuevamente, vemos un corte transversal del axón, donde se ve perfectamente la diferencia de diámetro que hay entre los microtúbulos y los filamentos intermedios. Recordemos que los microtúbulos tienen 25 nanómetros de diámetro, mientras que los filamentos intermedios tienen 10 nanómetros. Se ve perfectamente esa diferencia en diámetro. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA se caracteriza por ser una acumulación anormal de neurofilamentos tanto en el soma como en los axones. Y de esa manera el tráfico vesicular tanto anterógrado como retrógrado en el axón se va a ver interrumpido. Esta enfermedad se caracteriza porque hay una pérdida progresiva de las neuronas motoras, hay atrofia muscular, ¿sí? Y si bien termina con la parálisis y muerte del individuo, durante la vida no se ve afectada ni las funciones mentales ni la sensibilidad, ¿sí? Esta enfermedad la padeció Stephen Hawking, que
si ustedes, como ustedes deben saber, una persona muy renombrada, es un astrofísico, fue un astrofísico inglés que realizó predicciones teóricas de que los agujeros negros emitían radiación, entre otros teoremas que ha formulado. El 21 de junio ha sido declarado el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Para finalizar con esta clase, me gustaría comentarles que existen técnicas de inmunohistoquímica o inmunocitoquímica que utilizan anticuerpos específicos que están dirigidos a proteínas específicas de los filamentos intermedios y que son muy utilizados, por ejemplo, para el diagnóstico de tumores. Es decir, utilizando proteínas, anticuerpos específicos contra queratina, por ejemplo, vamos a poder decir que un tumor puede tener un origen epitelial, ¿sí? Y si utilizamos anticuerpos específicos para neurofilamentos, podemos decir que el tumor tiene un origen nervioso. Bueno, para preparar la clase de citoesqueleto, tanto las dos clases, digamos, la que incluye los microfilamentos y la clase número 10 que incluye microtúbulos y filamentos intermedios, se utilizó esta bibliografía, ¿sí? La biología celular de Alberts, la célula de Cooper y la biología celular y molecular de Lodich. Sí quiero aprovechar para recordarles que la clase representa una guía para el estudio de la materia, ¿sí? Y ustedes deben profundizar en los temas que se desarrollan utilizando como base la bibliografía que se presenta acá. Les agradezco mucho por la atención brindada.